Muy buenos días. Mis niños, hoy vamos a ver acerca de las enfermedades del sistema respiratorio. Recordemos que en la clase anterior estuvimos viendo el sistema respiratorio y cómo este órgano es aquel en el cual introducimos a nuestro cuerpo el oxígeno y cómo ese oxígeno llega al torrente sanguíneo, pero también cómo se encargan los diferentes órganos de expulsar el dióxido de carbono. Pero este sistema se ve afectado por diversas enfermedades. Entonces vamos a ver cada una de ellas, los síntomas que se dan de cada una de ellas, de esta manera para cuidar nuestro sistema respiratorio. Entonces vamos a ver imágenes de cada una de ellas. Listo. Entonces, aquí tenemos enfermedades del sistema respiratorio. Vamos a la primera imagen y note que allí nos viene mencionando que es una enfermedad respiratoria. Entonces, son aquellas enfermedades que afectan las vías respiratorias y que hay molestias o provocan esas molestias desde la misma garganta hasta los pulmones. Entre las que tenemos, que es normal, casi siempre las sufrimos, está la gripe y el resfriado. Estas son dos infecciones respiratorias virales que a veces finalizan hasta sin tratamiento. Tienen duración a veces de 3 a 5 días y el mismo cuerpo, el sistema inmune, comienza a combatirlas y curarlas de forma espontánea. A veces tenemos dolor de garganta, fiebre, un estornudo, tos o malestar general. Vamos a esta otra enfermedad. La rinitis. Entonces, la rinitis es como muestra allí la inflamación de esta parte, de donde está el revestimiento de la mucosa de la nariz. En especial los síntomas son como picazón y congestión nasal. A veces puede ser causada por cosas alérgicas o también puede ser causados por virus o bacterias. También está vinculada al uso de antidepresivos o también a problemas hormonales, al cambio de temperatura. Ese tabique nasal también, cuando a veces el tabique está desviado, también puede causar esta rinitis. Ahora tenemos la sinusitis, que esa afecta esta parte. Dice, es la afectación de las cavidades paranasales y es una complicación de la rinitis. Se manifiesta como cuando uno comienza a botar bastante mucosidad líquida por la nariz y fuera de eso, la única manera a veces que se da cuenta es cuando se saca una radiografía o una tomografía, entonces ya se ve cómo está afectando toda la parte paranasal. Tenemos también ahora la faringitis, como ustedes ven allí, ya en la parte, vamos, como dice, de afuera para adentro, la parte de la garganta, como esa faringitis es una infección, y puede ser viral o bacteriana de la garganta. Y cuando ya hay una infección bacteriana, pues ahí lo que se requiere es el uso de antibióticos. Allí uno puede tener fiebre, dolor al tragar y eso afecta en sí todo, un malestar general. Otra enfermedad que afecta es la amigdalitis. La amigdalitis es la inflamación de las amígdalas, como su nombre lo dice. Entonces,
Es un órgano constituido por nódulos, está ubicado en la garganta. Esas amígdalas ayudan a evitar que los gérmenes y bacterias entren, pero cuando se inflaman causa dificultad hasta para comer, dolor de oído, fiebre, dolor de cabeza y la misma dolor de garganta. Entonces allí podemos ver la amigdalitis. Ahora vamos a pasar a otra enfermedad, que esta es mucho más grave que las anteriores. Las anteriores casi son enfermedades comunes, pero tenemos la enfermedad del asma. Esta es una de las principales enfermedades del sistema respiratorio y casi muestra que un porcentaje, 15% más o menos de la población mundial sufre de ella. Y consiste en una dificultad para respirar porque por la hinchazón y se quedan estrechas las vías respiratorias. ¿Eso a qué se debe? A veces inhalamos sustancias que desencadenan esto. A veces puede ser el humo del cigarrillo, olores químicos, los cambios de temperatura. ¿Y cómo son los síntomas cuando se da el asma? Comienzan con una tos seguida, una dificultad para respirar. Además, el pecho, hay una comprensión del pecho con las costillas. Eso es lo que dificulta el respirar allí. En esos casos, esos ataques asmáticos pueden ser peligrosos. Y por eso, en esto, ¿cómo se daría cuenta? A veces los labios se ponen como color azulado por la falta de aire. Comienza a haber un sudor y una ansiedad. Y pues el tratamiento es inhaladores que mandan los médicos, pero a veces hay que salir de urgencia para que puedan hasta tener que colocar oxígeno. Vamos a ver otra de las enfermedades, es la bronquitis. Mire que vamos de la más leve vamos hasta a las peores que se van dando. En la bronquitis, como ven allí en la imagen, los bronquios, hay un exceso de moco. Entonces, ese exceso de moco va taponando las vías respiratorias. Entonces, los bronquios se inflaman. Y hay esa dificultad para recibir el aire. Y esto puede venir fuera de eso de la flema con tos. Las causas, pues, a veces son virus. Se comienza con el resfriado común, pero no hay un cuidado y eso se puede complicar. Hay otras que son por bacterias. Entonces, o por el tabaco. Si en el hogar alguien fuma, también puede llegar a producir que la persona llegue a sufrir bronquitis. ¿Cuáles son los síntomas? Dice que si se sufre de bronquitis aguda, va a tener molestias para respirar, manifestaciones realmente a veces en el pecho, va a tener fiebre, va a tener fatigas. Y es algo como todos estos casos que vamos a ver de ahora en adelante es actuar inmediatamente, porque es faltar el aire y sabemos que si no podemos respirar podemos morir. Por eso vamos a esta otra imagen que sigue, es la neumonía. En la neumonía vemos lo que ya se afecta. Entonces, mira, ya eran los bronquios, por eso bronquitis es de los bronquios. En la neumonía ya es una inflamación de los pulmones. Y esa inflamación de los pulmones es causada a veces por virus o bacterias. La bacteria más conocida es la del neumococo. Y los síntomas es tos, alta temperatura, va a dar fiebre, escalofrío, dificultad para respirar. Esos son los síntomas más frecuentes que se dan en esto. Y mire cómo se muestra allí, cómo los alvéolos pulmonares se llenan de fluido. Y esos fluidos son los que impiden que el aire pase. Vamos a la siguiente imagen. Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o también llamada EPOC.
es mucho más complicada que las anteriores. Esta enfermedad del sistema respiratorio genera una privación de aire. Entonces se vuelve exhalar el aire, se vuelve dificultoso. Es como una complicación ya de la bronquitis, de la misma neumonía. ¿Cuáles son las causas para llegar a esta enfermedad? Dice que el tabaco es una de las principales causas de esta enfermedad que afecta a los pulmones. De pronto uno dice, pero es que yo no fumo, pero resulta que en su casa usted está expuesto a que otra persona sí lo haga. O también a gases contaminantes. Y esto puede desencadenar esa enfermedad. Como los síntomas anteriores, siempre hay dificultad para respirar. Esta tiene fuera de eso fatiga. Y las infecciones respiratorias son mucho más frecuentes y más dificultosas. Entonces, mire que por lo menos uno ve en esa como los alvéolos, acuérdense que vimos que eran como unos racimitos de uvas, ahora ya están es como cuando la uva está seca. En esa forma llegan a estar. Entonces, por eso no hay para que el aire, que ahí es donde hace la intervención del oxígeno y pase a la sangre, eso allí se evita. Cuando hay esta enfermedad pulmonar, obstructiva crónica o EPOC. Vamos a otra enfermedad, el cáncer de pulmón. Mire cómo vemos un pulmón rosadito y el otro negro. Muestra de que puede afectar a hombres, a mujeres por iguales. Y es algo que cuando ya se detecta a veces ya no hay en sí cura para ello, muy difícil. Y las principales causas es el tabaco. Mire, casi en todo lo que afecta es el fumar. La persona que fuma se está exponiendo a que el sistema respiratorio tenga mucho más problemas. El inhalar ese humo me va a afectar y voy a sufrir a llegar a sufrir hasta un cáncer. Los síntomas, dice que es mucha dolencia en el tórax y a veces una tos persistente que viene ya con sangre. Las pérdidas de ganas de comer, se baja de peso y dificultad en el momento de respirar y fatiga. El enfisema pulmonar. Mire tantas enfermedades que tenemos en este sistema. El enfisema pulmonar es una patología pulmonar que causa la destrucción progresiva de los vasos sanguíneos en los pulmones y alvéolos. Recuerde que en esa parte es donde se hace el intercambio de gases, lo que yo les decía ahora, el oxígeno pasa a la sangre y ese es el que va al torrente sanguíneo. Con el enfisema pulmonar, estos están atrofiados, así que no permite que este oxígeno pase a la sangre. Entonces las ramificaciones de los bronquios está como taponada. Tienen problemas para respirar como todas estas otras enfermedades durante el ejercicio. ¿Y cuál es la causa? El tabaquismo. Entonces, como vemos hasta ahí, todas estas enfermedades afectan y resulta que todas tienen como origen el tabaco. Entonces, algo que estamos viendo ahí, cómo afecta el sistema respiratorio, pero resulta que hoy en día estamos bajo una pandemia y esa pandemia se llama el coronavirus. El coronavirus es un virus que surge periódicamente en diferentes áreas del mundo. Causa infecciones respiratorias. Entonces, ¿por qué estamos hablando del coronavirus aquí? Porque él afecta el sistema respiratorio. Es decir, parece que hubiera sido como cuando empieza una gripa, pero puede llegar a ser mucho más grave. Y lo es, en lo que hemos visto. Es catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública. Y aquí a Colombia, el primer caso se confirmó el 6 de marzo, que
Ya el 16 casi empezamos lo que fue la cuarentena, debido a este coronavirus, cómo está afectando a la población mundial. Pero vamos a ver un poco más acerca de ella. Dice, ¿cómo afecta el coronavirus al sistema respiratorio? Entonces vemos, miren la imagen allí, cómo se muestra que este virus en especial muestra que llega a los pulmones. Y en la mayoría de los pacientes con COVID-19 empieza y termina allí. Porque al igual como vimos en la gripa, y se introduce. Y el coronavirus es una de las enfermedades respiratorias más graves que se ha habido hasta ahora. Entonces, hemos visto que muchas personas han muerto debido a ella. La Organización Mundial de la Salud informó acerca de cómo esta enfermedad ataca a los pulmones en 3 fases. Dice replicación viral, hiperreactividad inmune y destrucción pulmonar. Entonces, los primeros estudios que han hecho acerca del COVID-19 han demostrado que muchos pacientes primero desarrollan la neumonía y en ambos pulmones van acompañados de signos o síntomas de dificultad para respirar. De ahí que cuando ya pasa a la fase 2 y el sistema inmunitario comiences a atacar al mismo organismo. Entonces, ante la presencia de este invasor viral, nuestros cuerpos intentan combatir la enfermedad y resulta que eso inunda los pulmones de células para despejar cualquier daño y en vez de reparar va dañando el tejido pulmonar. Y por eso este virus tiene un proceso. Dice, durante los primeros días de la infección, el nuevo coronavirus invade rápidamente las células pulmonares humanas. Y muestra acerca de que existen 2 clases de células pulmonares, unas que fabrican moco y otras que tienen cilios, son los pelitos que hay en las estructuras, el aspecto capilar que hay en la nariz. Dice que aunque es asqueroso cuando está fuera de nuestro cuerpo el moco, allí protege de los agentes patógenos y garantiza que los órganos respiratorios no se sequen. Las células ciliadas andan por el moco despejando, como dice, cuando entra el polen, el virus. Entonces, como decía, son necesarios para la protección. Pero ¿qué hace el virus? El virus infecta y mata las células ciliadas, que se desprenden y llenan las vías respiratorias del paciente con fluidos que le van a impedir esa respiración. Por eso me gustaría que a continuación vamos a ver un video que va a explicar mucho más acerca de cómo es el coronavirus y cómo afecta nuestro cuerpo. ¿Qué sabemos realmente del coronavirus? Sabemos que se propaga cuando inhalamos pequeñas gotas que expulsa a través del estornudo o la tos una persona infectada, o cuando tocamos una superficie donde han caído esas gotas y sin querer nos llevamos las manos a los ojos, a la nariz o a la boca. Por eso una de las recomendaciones más importantes que hacen los expertos es que nos lavemos las manos con frecuencia y que tratemos en la medida de lo posible de mantener una distancia de unos 2 metros del resto de la gente. Pero ¿qué pasa si esto no resulta y se produce el contagio? En este video te voy a contar qué le pasa exactamente al cuerpo cuando se enferma de COVID-19. Bueno, como es principalmente un virus respiratorio, empieza infectando la garganta y como no puede reproducirse a sí mismo, a menos que secuestre el mecanismo de nuestras células, lo que hace es sujetarse a las células de la mucosa del fondo de la nariz y la garganta. Una vez allí, utiliza las proteínas que sobresalen de su superficie como si fueran una lanza para penetrar las membranas de nuestras células. Ahora, dentro de la célula, comienza a darle a esta la orden de producir más virus. En poco tiempo pueden producir entre 10.000 y 100.000 copias.
Cuando están listas, salen de la célula donde se originaron, la destruyen y comienzan a contagiar a sus vecinas. Ahí es cuando el cuerpo se da cuenta de que el virus está allí y produce una respuesta inflamatoria para tratar de combatirlo. Por eso es que empezamos a sentir dolor en la garganta. Puede que también sintamos la nariz tapada. De ahí se dirige hacia los conductos bronquiales, que son las vías respiratorias que llegan hasta los pulmones, donde provocan una inflamación en las mucosas que recubren estos conductos. Esto genera irritación, por eso empezamos a toser. Mientras esto ocurre, se intensifica la respuesta inflamatoria porque el cuerpo está peleando contra el virus. Y, como consecuencia, aparece la fiebre. Es cuando empezamos a sentirnos mal y perder el apetito. Es importante recordar que la mayoría de la gente infectada, el 80% según la OMS, solo desarrollará síntomas leves, es decir, fiebre, tos, en algunos casos neumonía, el 14% severos, dificultad para respirar y falta de aire, y un 6% sufrirá una enfermedad grave, falla pulmonar, choque séptico, fallo orgánico y riesgo de muerte. La mayoría de la gente se recupera del COVID-19 sin necesidad de un tratamiento específico, haciendo reposo, tomando muchos líquidos y paracetamol. Pero la situación puede empeorar si el virus pasa de los conductos bronquiales a los pulmones, donde provoca una inflamación, que eso es lo que llamamos neumonía. El problema no es solo la infección, sino cómo nuestro organismo responde a ella. Para evitar que la infección se tome nuestras células, nuestro cuerpo se defiende produciendo sustancias que pueden ser muy agresivas. En el caso de la neumonía, crea congestión en los pequeños sacos de aire en la base de nuestros pulmones, los alvéolos. Estas son las pequeñas estructuras que normalmente se llenan de aire y a través de sus paredes se produce el intercambio gaseoso por el cual llega el oxígeno a la sangre y nos deshacemos del dióxido de carbono. Pero si estos sacos están llenos de infección y a esto le sumamos cómo responde a ella nuestro cuerpo, estos sacos tienen muy poquito espacio para el aire. Y si el cuerpo no recibe suficiente oxígeno, se produce una falla respiratoria y el corazón, al no recibir suficiente oxígeno a través de la corriente sanguínea, no puede funcionar. En estos casos, el paciente debe ser hospitalizado y probablemente deberá ser conectado a un respirador. Uno de los expertos consultados por BBC Mundo compara esta respuesta inflamatoria con una guerra donde dos ejércitos luchan entre sí, pero bueno, a veces las bombas caen sobre la población civil o un hospital o un museo, pero no sobre el enemigo. Esto es lo que ellos llaman daño colateral. Es decir, la respuesta del sistema inmunológico puede ser tan potente que acaba dañando el tejido donde se aloja el virus. Y cuando la respuesta es tan vigorosa, se suma el problema de la neumonía, al daño en el riñón, el hígado, y esta combinación de daños en múltiples órganos es lo que puede conducir a la muerte. Espero que te haya resultado útil este video. Te cuento que para hacerlo conversé con un especialista de la Universidad de Vanderbilt. Uno de los expertos consultados. Entonces, como vimos en ese video, entonces mire que se muestra muchas acerca de lo del coronavirus. Entonces, hasta aquí era nuestra clase. Vimos acerca de las diferentes enfermedades y también cómo el coronavirus ha afectado o afecta en el sistema respiratorio. Nos vemos en la próxima clase. Espero que les haya gustado.